Os voy a preguntar, primero, ¿cómo vivisteis la pandemia? ¿Fue un drama? ¿Fue lo de siempre? ¿No notasteis mucha cosa? Sobre todo hablo del confinamiento, ¿eh? ¿O fue para vosotras? Y esto es algo que puede parecer curioso, pero yo aquí he tenido gente que me ha dicho que fue la mejor época de su vida. Joder. ¿En qué momento, en qué punto estáis? ¿Cuál de los tres? Rocío. Ni un drama absoluto, porque tuve suerte y lo pasé al final con mi familia en una casa que podía tener acceso a un jardín, etcétera, y con animales, pero no fue una época feliz por el hecho de no tener esas libertades que para mí eran muy importantes, ¿no? De ver a mis amigos, de salir libremente. A mí esa... Pero todo salir, ¿eh? Eso se te ha iluminado la cara, ¿eh? Cuando has dicho salir, así como ¡salir! Pero salir es a pasear también, ¿eh? Claro, sí, a tomar el aire. Cojones también, sí, claro. Claro. Sí, tanto y tanto. Entonces, típico. no fue fácil, pero no fue un drama absoluto. Sé que mucha gente lo pasó mucho peor. ¿Y tú? Fue una puta mierda para mí. Porque yo estaba en Suiza. ¿En la Suiza? Estaba en la Suiza. Pero ya llevaba tiempo allí. Pero me acababa de mudar a una casa con 2 chicos. Salil y Sagar, zipizape. Salil y Sagar. Salil y Sagar. Salil No, y Sagar, Entral. Abril y Cerral. Salil y Entral. Salil y Entral. ¿Y de dónde son Salil y Entral? Los dos de la India, de partes muy diferentes bien. que no me acuerdo cuáles. Pero Es muy grande la Es India. muy grande la India, es muy grande. Oye, es el país más pequeño. había uno que bueno, eran de lugares diferentes, pero de sitios relativamente Del Punjab. pudientes. De sitios relativamente pudientes, porque para estar en Suiza tampoco. Claro. Pero Ojo, que los indios a nivel informático se cagan entre no, nosotros. eran se unos mean, cracks ¿eh? haciendo su doctorado y tal. Sí, Y sí. estuvo guay porque tenía conversaciones chulas con ellos, pero es verdad que era un De la momento... conciencia. Oye, Salil, ¿y la conciencia qué opinas? Sobre el Tinder, yo jugándole al Tinder a uno, haciéndole haciéndole matches muy bien. a uno, Qué bueno. ¿sabes? El mejor Pero momento fue para el Tinder, confinados, que no podías tocarte con nadie. Sí, Era digo yo. increíble ese momento, que era acumulativo, ¿no? acumulativo. O sea, cuando salgas, claro, yo tengo 100. Claro. No, pero fue muy rollo. Es Ya. el momento en el que fumé. O sea, yo no he fumado nunca en mi vida, pero en la... El porro. No sabe, no contesta. Pero en la pandemia sí que fumé Esos tres. algunos. Sí, Por pero era ansiedad, como. Sí. Ni siquiera sabría decir si era ansiedad, era como la desidia, ¿no? El O como aburrimiento, quizás, ¿no? el levantarte por la mañana y decir, no sé. ¿Era un ¿qué piso hora o es? era una casa? Y me da igual, era un piso. Era un piso. Y era como, no sé qué hora es y me da igual. Era un piso, pero estaba muy arriba, en una de las plazas importantes de Lausanne. Y se veía la vista de Lausanne y estaba muy guay. Es un piso muy guay, pero es verdad que eran unos cuadros. ¿Sí? Y tenía que ir detrás para que lavara los platos en el fregadero, se quedaba los platos ahí. Son muy buenos en como informática, durante- pero en lo otro no tanto, ¿eh? No sé. Bueno, por circunstancias, ellos dos, específicamente uno, Más malganjes. era muy Muy rock and guarro, roll. muy guarro. Pero es curioso porque la habitación estaba impoluta. ¿Ah, coño? Pero luego la parte... O sea, lo que les interesaba, sí, ¡Ah, claro. qué hijo puta! Pero Claro. luego la Falta parte respeto. común era un horror. Y O sea que fue si un poco- no llega a ser por eso, ¿hubiera sido un drama? Si llegas a estar sola... Un poco, porque en yo una creo que casa de chula- tanto atraparme también tenía Tinder, no tenía pareja en ese momento, tenía Tinder y también era como ver a gente o quedar con gente chunga también. Pero el confinamiento... No, pero en Suiza se vivió diferente, ¿eh? En Suiza fue muy diferente. Confinamiento. ¿Estás diciendo de que eso fue una No mentira? era estricto el confinamiento en Suiza. Para follar se podía quedar. Bueno, no durante quizá unos meses, pero. Ah, coño. pero Hombre, luego- igual, hombre, aquí unos, no estuvimos unos un año. pocos meses, pero. Sí, aquí fueron 3, 4 meses, pero ¿no? aquí estuvisteis mucho peor que en Suiza. Del confinamiento y del. De encierro ahí. Y del. Mentalmente, yo no tengo tele en Suiza. Desde hace 6 años no veo la tele yo. Entonces yo no tenía ningún tipo de presión de. Ya. El Los COVID, no sé medios, qué, no sé ya. cuánto. Tantas muertes diarias, Las no se muertes, machaque sé de qué, muertes no, diarias Yo que nos estaba metían. yo estaba jugando ¿Y a al las Assassin's 7? Creed Odyssey. ¿Y a las 7 aplaudíais? No, nadie aplaudía nada en Suiza, no. ¿Qué va? Para mí el COVID fue simplemente estar encerrada en casa y ya está, pero no. Pero podías ir a comprar y podías ir a dar una vuelta, podías ir a correr si querías. En ¿Os cualquier acordáis que había momento. franjas horarias, tío? Es que qué Uy, fuerte que- lo que hemos vivido, ¿eh? Parece que haga 1000 años. Muy fuerte. Y hace 2. O sea, ¿Os parece que hay gente que le ha cambiado radicalmente pues de esto? eso va la noticia, ¿eh? Porque ¿Ah, sí? esta pregunta nos la he hecho gratuitamente. Nos la he hecho porque hay un tema que es el interesante y es el siguiente. Un estudio revela que los cerebros de los adolescentes han envejecido debido a la pandemia. La extraño. Universidad de Stanford en Estados Unidos ha mostrado unos datos preocupantes. Y es que los resultados han dado de que el cerebro, debido al estrés sufrido por los jóvenes durante el coronavirus, se asemejan a los resultados
del cerebro de alguien que ha sufrido violencia, abandono o disfunción familiar. Buah. Y es un estudio muy... No me extraña, ¿eh? muy No me curioso. extraña. No te No me extraña. extraña. Yo me da la sensación, y estoy de acuerdo, de que para un porcentaje pequeño, pero que aún así es muy importante, porque si hablamos de un 5% de la población mundial, que es barbaridad, ¿no? Ha quedado tocada para siempre, ¿eh? del confinamiento. Yo lo viví, por ejemplo, en casi primera persona, por una persona muy cercana a mí, que el confinamiento la ha marcado de por vida. Y empezaron ahí una serie de cosas que no se han liberado. Entonces, no es verdad que la mayoría de gente que conozco hace vida absolutamente normal, no ha habido consecuencias, pero esto a mí no me sorprende. Porque hay gente que ha acabado tocada por esa época que fue un infierno para ellos. Ya. De estrés, de ansiedad, de depresión, de solitud. Claro. Si te tocaba encerrarte con alguien que odiabas, imagínate, o que te maltrataba, o que simplemente no podías estar, o personas muy sociales que de repente están solas, parejas rotas. Mira, por ahí va un poco lo mío. Sí. Y hostia, fue real. Yo creo que la franja de edad que al menos yo conocía más de cerca es de los 25 a los 35, como que después de la pandemia hubo gente que tomó la actitud de, bueno, voy a recuperar los 2 años perdidos, empezó a salir, socializar, querer Sí. vivir experiencias de todo tipo, viajar, y luego ha habido otra gente que como que se ha mega estabilizado, que ya no quiere salir de casa, que sigue un poco retraída, que parece que haya envejecido y haya entrado Yo me directamente... pregunto cuál eres tú. No me falta ser Einstein tampoco. No, sí. Pero más allá de esto, que es al final algo que, bueno, que tomas caminos en la vida cuando ya eres maduro, yo sí que ya desde hace tiempo estaba muy preocupada, y alguna vez lo dije en público, del tema de cómo iba a afectar a adolescencia temprana cuando son años tan importantes en la vida de desarrollo social y cognitivo de un chaval. Que porque la gente se ría mucho, por ejemplo, de chavales que decían que se les afectaba mucho no tener viaje de fin de curso, por ejemplo, en cuarto de ESO o en segundo de bachiller, y a mí no me parecía que fuera, o sea, no me parecía que fuera algo que debieras burlarte, porque realmente, joder, hay que entender el contexto de la vida de una persona de esa edad, que es muy importante para su desarrollo, esa etapa social, ¿no? Y efectivamente no me sorprende que haya afectado cognitivamente en ese aspecto de más ansiedad, depresión, que al final más soledad. Todas esas experiencias me cuadran mucho muchísimo. de la etapa de la vida. Sí. Claro, por eso digo que es una etapa de la vida tan importante, la adolescencia, que haya habido 2 años crucial, de sí. absoluta quizá soledad, o casi, no absoluta, pero casi Yo creo que absoluta. depende mucho de la persona también. Y no, y porque de hay la edad que te ha gente- pillado, ¿eh? Sí, Porque pero si hay... te pilla con 14, yo vi una cosa que yo soy muy de conciertos y decía, guau, es que tengo 18 y no he podido ir a un concierto en mi vida. Ya, Claro. claro. Y era como, ¿cómo? Claro, que yo tenía Claro. 15, 16, aún no tal, y ahora... Pero depende mucho, yo creo, de la introversión y la extroversión Total, también. Porque hay Sí. personas que recargan como sus pilas, o como que... Que hay mucha gente que hubiera estado así estar el con doble, gente. ¿eh? No, y hay gente que habría estado el doble. O sea, Y hay tengo amigos gente- que me han dicho, yo estaba en mi casa, Claro. tenía Yo lo- vacaciones... Yo lo pasé relativamente mal en algunas cosas, pero no, Yo sinceramente... no he sufrido estragos yo ni tampoco. nada, ¿sabes? Si Porque hubiera yo- durado el triple... A mí me pones un videojuego y un no sé qué, Ahí y está. me hago Sí un que lo pasé mal, ¿eh? y ya Ahí está. está. ¿sabes? Yo No, lo es que sufrí mucho soy a nivel introvertida en el social. fondo. Hemos tenido suerte de que nos Yo ha pasado pasé esto mal. en la época en la que es más sencillo entretenerte en casa. Sí. Porque es la época en la que tenemos más facilidad para entretenernos 24 horas, Ya. Sí, claro, 7 días a la peste semana. negra fue peor. Sí, pero- por muchos sentidos. No, pero es verdad. Sí. Fuera de coñas, una tragedia como la peste negra, en la que tenías igualmente que encerrarte, ¿qué hacías? Nada. Follar, si estabas con alguien, Sí, si estás con si no, alguien. la payaringa, el porro no existía, la Play tampoco, entonces, ¿qué? ¿La Skyrim tampoco? Ya, ¿eh? Es que Sí, no. pero que eso de aludir a que tiempos pasados siempre fueron peores no consuela la situación actual, ¿no? Porque siempre a muchos chavales se les dice, tú sabes la época del hambre, pesados la muchos gente, tío. gente mayor, ¿no? Les dice, y digo, a ver, hay que entender que cada persona crece en un contexto. Cada y en época ese tiene sus contexto problemas. sufre lo que sufre, Cada ¿vale? época tiene sus problemas. Entonces tampoco podemos
hacer de menos Sí. la salud mental muy dañada de muchos chavales muy jóvenes que han sufrido crisis, pandemias, situaciones mentales de sobreexposición en redes sociales, etcétera, etcétera. Cada Entonces, época tiene pues, sus no tiene sentido sus tampoco cánceres. decir tanto de es que antes lo que pasaba. No, bueno, antes- da igual, es yo- que los chavales viven lo que viven. Yo creo que antes la está gente claro. luchaba Todos, por vamos. sobrevivir. Claro. Y era una guerra un poco por la supervivencia. Y actualmente esto ya no existe en el primer mundo, no hay guerra por la supervivencia, pero hay otras preocupaciones. Exactamente. Que cada sociedad tiene sus preocupaciones y Exacto. cada época tiene sus preocupaciones. La actual quizás es más salud mental. Pero hay una tendencia a menospreciar lo nuevo siempre, es verdad. Pero sí. es verdad, pero tampoco puedes hacer eso porque la gente joven vive en su contexto y para un Pero también niño... hay aquí las dos vertientes. Una es menospreciar y la otra es siempre pensar que lo nuevo es mejor que lo antiguo. Que son las dos, ¿eh? Porque también Sí. es cierto de que no cada generación supera a la anterior. es decir que hay gente que piensa que lo nuevo siempre es mejor Sí, que lo es como, antiguo. no, es que Es una claro, la falacia. nostalgia, no, no, Claro, es verdad. es una mentira, hay claro. épocas históricas Claro. que han sido un florecimiento de la Exacto. cultura. Pero es lo que del decías arte. antes, la gente ahora es blanco y negro. En plan, o Exactamente. esto o esto. La Sí. verdad es una escala de grises. Claro. Sí, sí. Y que la escala, o sea, la Sí, historia tenías no, fuertes la las gafas, historia ¿eh? no, Cuando- no escala así, ¿eh? Oye, No, no. la La mano. historia sí. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos con la manita? Oye, Nacho, ¿qué era ha pasado? ¿Qué has totalmente pillado igual, esto? pero sí. Grande, la mano para arriba siempre. La mano se iba como una Out of locura, tú. context. Contexto, Rocío.